Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema termodinámica del equilibrio de sistemas de alimentos, específicamente los temas 3.3, mecanismo de difusión en alimentos, y 3.4, mecanismo hidrodinámico en alimentos porosos. Comenzaremos hablando de los fenómenos de transferencia. Estos tienen lugar en aquellos procesos en los que se establece el movimiento de masa, momento o energía en una o varias direcciones bajo la acción de una fuerza impulsora. A este movimiento se le conoce como flujo. Los fenómenos de transferencia de masa son los más comunes e importantes en esta industria. El mecanismo de transferencia de masa depende de la dinámica del sistema en que se lleva a cabo y hay dos modos de transferencia. El primero es el modo de transferencia conectiva, donde la masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido, movimiento que puede efectuarse de forma laminar o turbulenta. Un ejemplo de esto es la preparación de un té por infusión, en donde el proceso de transferencia es favorecido por la agitación de la cuchara. El segundo modo de transferencia es difusión molecular, que como su nombre lo dice, es el movimiento de las moléculas de los componentes de una mezcla debido a la diferencia de concentraciones existente en el sistema. Por ejemplo, cuando abrimos una botella de ron o de cualquier otro líquido volátil, podemos olerlo rápidamente en un recinto cerrado y decimos que las moléculas del líquido al evaporarse se difunden por el aire. Vamos a comenzar con difusión molecular. Esta puede definirse como la transferencia o desplazamiento de moléculas individuales a través de un fluido estancado o en movimiento por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas. Esto debido a una diferencia de concentraciones. Puesto que las moléculas se desplazan en trayectorias al azar, la difusión molecular a veces se llama también proceso con trayectoria aleatoria. En la figura 3 se muestra esquemáticamente el proceso de la difusión molecular. Podemos observar la trayectoria desordenada que la molécula A puede seguir al difundirse del punto 1 al punto 2 a través de las moléculas B. Si hay un mayor número de moléculas A cerca del punto 1 con respecto al 2, entonces, y puesto que las moléculas se difunden de manera desordenada, en ambas direcciones habrá más moléculas de A difundiéndose del punto 1 al 2 que del 2 al 1. Aunque la causa habitual de difusión molecular es un gradiente de concentración, la difusión también puede ser originada por un gradiente de presión, por un gradiente de temperatura o por la aplicación de una fuerza externa. Estas tres maneras son muy poco frecuentes, siendo la difusión bajo un gradiente de concentración la más importante y más común. Imaginemos ahora una mezcla líquida o gaseosa de los componentes A y B, amarillo y morado, como lo representa la figura 4. Si entre dos puntos de la misma existe una diferencia de concentraciones, se origina un desplazamiento de las moléculas A, en este caso, en un sentido, y de las moléculas B en sentido contrario, siendo la tendencia de igualación de las concentraciones, es decir, hasta alcanzar un equilibrio de ambas moléculas en ambos lados. Podemos encontrar difusión molecular en líquidos, en gases y en sólidos. En el caso de la difusión molecular en líquidos, la difusividad de los líquidos puede variar bastante con la concentración y la velocidad de difusión molecular, y esta es mucho menor en líquidos que en gases. Durante la difusión, las moléculas del líquido están muy cercanas entre sí en comparación con las de un gas, por lo que su fuerza de atracción, densidad y resistencia a la difusión son mucho mayores, y por lo tanto, las moléculas de A que se difunden chocarán con las moléculas de B con más frecuencia y se difundirán con mayor lentitud que en el caso de los gases. A continuación, en esta tabla podemos ver los coeficientes de difusión para diferentes soluciones líquidas diluidas. Difusión molecular en gases. Este es el fenómeno por el cual las moléculas de gas se distribuyen uniformemente en otro gas, como se ve en la figura 6. También se establece como la capacidad de las moléculas gaseosas para pasar a través de pequeñas aberturas, tales como lo son paredes porosas. La ley de difusión gaseosa, establecida por Thomas Graham,
manifiesta lo siguiente. En las mismas condiciones de presión y temperatura, las velocidades de difusión de dos gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas moleculares, como podemos observarlo en la imagen de la ecuación. En esta tabla se pueden observar los coeficientes de difusión de gases a 101.32 kilopascales. Difusión en sólidos. Los movimientos atómicos en los sólidos son restringidos debido a los enlaces que mantienen los átomos en las posiciones de equilibrio, por lo cual el único mecanismo de transporte de masa es la difusión. Sin embargo, las vibraciones térmicas que tienen lugar en sólidos permiten que algunos átomos se muevan. Existen varios mecanismos de difusión molecular, en total 4. Uno de ellos es la difusión por vacantes. Como podemos observarlo en la figura 7, este implica la sustitución de átomos, es decir, que un átomo puede moverse en las redes cristalinas si es que hay suficiente energía de activación proporcionada por la vibración térmica de los átomos, dejando su lugar en la red para ocupar una vacante cercana, creando ahora un nuevo sitio vacío en su posición original en la red. De esta manera se presenta un reflujo de átomos y vacantes. Después tenemos la difusión intersticial. En esta difusión, en las redes cristalinas se tiene lugar cuando estos se trasladan de un intersticio a otro contiguo, cercano, sin desplazar permanentemente a ninguno de los átomos de la matriz de la red cristalina, como podemos observarlo en la figura 8. Para que este mecanismo sea efectivo, el tamaño de los átomos que se difunden debe ser relativamente pequeño comparado con los de la red. En la figura 9 se muestra la difusión intersticial desajustada. Esta es poco común debido a que el átomo no se ajusta o no se acomoda fácilmente en el intersticio, que es más pequeño, y por lo tanto suele desacomodar un poco los átomos de la red cristalina. Y finalmente tenemos el intercambio simple. En la figura 10 vemos que puede darse este intercambio entre átomos o por medio del mecanismo cíclico, es decir, desplazamiento circular o en anillo. Este tipo de difusión nos permite lograr la pérdida de agua para obtener productos secos y la pérdida de agua en productos que requieren ser deshidratados por ósmosis. Sin embargo, en la figura 11 observamos que en productos empacados esta difusión a través de la permeabilidad del empaque suele ser un problema al permitir que las moléculas del producto salgan al ambiente y viceversa, cambiando las propiedades características del producto. Ahora hablaremos del mecanismo hidrodinámico en alimentos porosos. Primero definamos qué es la porosidad. La porosidad de un alimento sólido es una propiedad que afecta su almacenamiento y se define como el volumen de aire referido al volumen aparente o al volumen total del alimento. Y este volumen se presenta en los espacios intercelulares. Ahora, ¿qué es el mecanismo hidrodinámico? Este es definido como un rápido fenómeno de transferencia de masa que ocurre cuando las estructuras porosas, generalmente frutas, son sumergidas en una fase líquida, como podemos observarlo en la figura 3. Cuando los trozos de alimentos se sumergen en una solución externa, como en la figura 14, la superficie de las muestras se lava y la solución penetra parcialmente en los poros abiertos. Además, ocurre una deformación de las membranas celulares debido a la pérdida de líquidos y gases internos y se genera un gradiente de presión que promueve el mecanismo hidrodinámico. Condiciones de vacío. En muchos alimentos con estructura celular existe una fracción de volumen de aire localizado en diferentes poros, tales como son los espacios intercelulares. Cuando un alimento poroso es sumergido en un líquido bajo condiciones de vacío, este mecanismo hace su efecto. Mecanismo que implica un movimiento de la fase líquida externa para ir
dentro o fuera de un producto como consecuencia de fuerzas dinámicas debido a diferencias de presión entre las paredes interna y externa de los poros. Dentro de los poros existe gas que se encuentra a una determinada presión, P1, por lo que cuando el líquido externo se pone en contacto con los poros, se establece una diferencia de presión de líquido, P2, más la presión capilar, PC. Este fenómeno ocurre cuando se coloca, como ya lo dijimos, un producto poroso en el seno de un líquido, tanto si se usan presiones atmosféricas o no. Dentro de esto encontramos la deshidratación osmótica, la cual consiste en sumergir un producto alimenticio en una solución con una alta presión osmótica, creando un gradiente de potencial químico entre el agua contenido en el alimento y el agua en solución, originando el flujo de agua desde el interior de productos para igualar los potenciales químicos del agua en ambos lados de las membranas de la célula del vegetal. Estas son semipermeables, por lo que permiten el paso del agua y muy poco de soluto, produciéndose como efecto la pérdida de agua por parte del producto. Este mecanismo se ilustra en la figura 16. Las etapas del mecanismo hidrodinámico por impregnación de vacío son las siguientes, y las podemos observar en la figura 17. En la etapa 1, la solución comienza a penetrar por capilaridad en el poro del alimento. El sólido se encuentra sumergido en el líquido a presión atmosférica, por lo que la penetración de la solución en los poros es pequeña, de tal forma que en los poros pequeños succiona la solución. En la etapa 2, comienza la salida del aire o fluido en el poro al aplicar vacío en el alimento. La presión del sistema se lleva hasta un valor pequeño para generar una expansión del gas existente en los poros, provocando que se escape del alimento y, por último, de la solución osmótica. A veces puede arrastrar líquido del mismo alimento. El gas deja de salir cuando la presión interna del poro es igual a la presión externa. En la etapa 3, entra la solución al poro sin aire solo por capilaridad. El sistema se mantiene a la presión de trabajo por un tiempo determinado y se lleva a cabo el mecanismo hidrodinámico, que actúa como consecuencia del gradiente de presiones entre la presión interna del gas o fluido en los poros y la presión del sistema, provocando que en los espacios intercelulares se llenen parcialmente de líquido. Esto dependerá de la cantidad de gas que logre salir del alimento poroso, que está en función de la presión de trabajo. Y por último, en la etapa 4, la capilaridad y la presión externa impulsan a que exista una penetración en gran cantidad de la solución al poro. Al restaurar la presión atmosférica, se genera un potencial de presión en el poro y permite la entrada rápida de la solución a los poros. En este instante se presenta el efecto de la diferencia entre la presión interna y la externa. Esto significa que en el equilibrio a un tiempo determinado, cierta cantidad de líquido es transportado dentro del alimento, efectuando un aumento de peso. ¿Cuáles consideran que sean las ventajas de la deshidratación osmótica en los alimentos? Bueno, algunas de estas puede ser lograr un producto de mejor color, textura y sabor que con un secado térmico. Inhibir la transferencia de oxígeno a la fruta por la presencia de azúcar sobre la superficie, reduciendo el pardeamiento enzimático. Aumentar la vida útil de los productos y evitar la pérdida de su naturaleza crujiente, ya que se reduce la difusividad del agua en el proceso de sorción. Retardar la pérdida de volátiles durante el secado térmico. La deshidratación osmótica, al requerir menor energía que otros tipos de secado, ya que la eliminación del agua se hace sin cambio de fase. Con el vacío y deshidratación osmótica se obtiene mayor velocidad de deshidratación, salida de agua más rápida y mayor entrada de sólidos solubles. Y por último, se pueden modificar las propiedades térmicas, como la conductividad y la difusividad del producto, mejorando la eficiencia de tratamientos térmicos posteriores y por lo tanto la calidad del producto. Eso sería todo por la presentación de hoy. Gracias por su atención.